Te voy a contar qué es lo que hago en una situación aguda cuando quiero conseguir unos resultados rápidos, porque es que funciona de maravilla. Quiero compartirlo contigo. Bueno, como te digo, lo utilizo en estas situaciones agudas. Por ejemplo, pues una persona que tiene un evento importante en 2 días y se encuentra mal, ¿no? Empieza a tener como una infección, le duele la garganta, algo que se resuelve fácilmente, pero que no puede esperar, tiene que estar bien en esos 2 días. Por ejemplo, últimamente he tenido un caso, una cantante lírica que tenía que dar unos conciertos importantes y en 2 días tenía que salir de viaje. Entonces ella viene, me duele la garganta, me estoy quedando afónica, ¿qué podemos hacer? Claro, ahí tienes que responder. Lo que hacemos en estos casos es, bueno, pues nos focalizamos en los patógenos o nos focalizamos en los remedios, pero a veces lo que conseguimos aquí es disparar el proceso, sobre todo cuando estimulamos el sistema inmune, ¿no? De repente la persona empieza a tener más síntomas y a lo mejor al día siguiente está con fiebre, justo lo que no quieres, porque lo que tú quieres es que esté mejor. Hemos estado dando muchas vueltas hasta encontrar una estrategia que pueda conseguir ese resultado rápido que queremos y además que sea útil en la mayoría de este tipo de casos. Lo que haremos es primero identificar 2 grupos de informaciones que queremos, por un lado, unos intensificar y otros reducir. En este caso es muy claro, queremos intensificar los remedios, ¿no? Y reducir los síntomas y los patógenos. Y luego vamos a identificar 2 transformaciones con las que podamos hacer esto. Vamos a aplicar una transformación en uno de esos grupos para conseguir la intensificación y vamos a aplicar otra transformación en el otro grupo para conseguir reducir. Y después lo que haremos será realizar ese movimiento, que es un movimiento con propósito, los 2 están alineados al mismo fin y lo vamos a hacer consecutivamente. Es como si al campo le pusiéramos primero el problema y la solución, el problema y la solución, el problema y la solución. Podemos utilizar esta estrategia de problema-solución en un sinfín de situaciones. Hemos hablado de una situación aguda, ¿no? Una infección aguda, donde utilizamos por un lado patógenos, reducir patógenos e incrementar remedios. Pero imagínate una situación de estrés, un estrés puntual, alguien que tiene una entrevista de trabajo importante, una reunión, pues un examen, o imagínate una emoción, ya me voy a algo un poquito más profundo, una emoción concreta que está costando trabajar, pues también podemos trabajar de esta manera, creando esos ciclos para preparar al campo, hacer que él se entrene y sea capaz de integrarla mucho mejor, de resolverla mejor. Situaciones de traumatismos para fomentar la regeneración de un tejido o incluso cuando queremos potenciar la integración de algún nutriente. En alguna situación en la que haya algún problema en la mucosa, algo así, queremos potenciar esto. También es una forma de entrenar el campo y poder conseguir un resultado muchísimo mayor. Hay muchísimas aplicaciones que podemos realizar. Estas solo son unas cuantas. Lo primero que haremos será determinar esos 2 grupos de información y qué ítems específicos son los que van a ir en cada grupo, porque esto es importante para conseguir el efecto que queremos. Y luego vamos a ver cuáles son las transformaciones necesarias para conseguir ese resultado. Tenemos muchas formas de hacerlo. En este caso vamos a utilizar 2 pantallas. Vamos a abrir el fichero de la matriz y aquí vamos a cargar los ítems relacionados en el ejemplo que hemos puesto con los remedios. Tendremos que ser muy específicos y buscar esos ítems que realmente son los importantes, los que van a dar la vuelta a la situación. Y en este caso los buscaremos, si están reactivos bien y si no es igual, nosotros los introduciremos en el fichero. Tampoco necesitamos muchos, los justos, aquellos imprescindibles. Ahora, vamos a utilizar en este caso, para la siguiente transformación, que ahora explicaré, la pantalla de la activación homeopática. Y aquí en la bandeja superior vamos a podemos escribir el nombre del ítem o podemos copiar, arrastrar, copiar y pegar los ítems de patógenos y sobre todo los síntomas. Es importante los síntomas, porque aquí lo que queremos es que se supriman, o sea, que haya una reversión de esos síntomas. En este ejemplo, ¿no?, que os he puesto. Entonces pondremos, por ejemplo,
los que consideremos que son realmente importantes para dar la vuelta a esa situación. En este caso tenemos aquellos que queremos reducir y luego en la matriz tenemos los que queremos estimular, no intensificar. Los hemos puesto en estas dos pantallas para que podamos trabajar en este caso con estas dos transformaciones. Y ahora, lo que vamos es a seleccionar el tipo de transformación que es interesante, porque es que va a generar ese movimiento que queremos realizar. En este caso vamos a utilizar un zapeo para trabajar los patógenos y los síntomas, y vamos a utilizar el equilibrado, el tratamiento, para intensificar los remedios. Simplemente zapeo, nos fijaremos que aquí esté marcada amplificación y no inversión, claro, y zap, ¿vale? Y lo que vamos ahora es a alternar estos dos movimientos. Cargaríamos el fichero y empezaríamos tratando estos ítems hasta conseguir Excellent. Después nos vamos a activación homeopática y hacemos el zapeo de los patrones que hemos cargado ahí. Volvemos y otra vez, así hasta que consigamos ese ciclo que nos hace conseguir el resultado, el máximo resultado. Y el último punto que falta es ver cuántas repeticiones son necesarias para conseguir este efecto. En este ejemplo de una infección aguda hemos visto que 3 repeticiones son suficientes. Me refiero a ZAP y luego tratar remedios hasta Excellent. Esto 3 veces. Bueno, aquí te he mostrado un ejemplo sencillo, pero es una estrategia muy polivalente que utilizo en muchos casos y en muy diferentes situaciones con resultados sorprendentes, de verdad. He desarrollado este contenido en Coexistitute en el que he condensado toda esta experiencia. Y vamos a ver en una amplitud de casos cuáles son los grupos de información más adecuados, qué tipo de transformaciones son las más convenientes y cuántas repeticiones son aquellas en las que estamos obteniendo más resultados. Si estás interesado, lo tienes a tu disposición.